Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y hermanos en Cristo. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde, en el cual mi intención es, ahora sí, perdonando la redundancia, hacer conciencia de la nueva conciencia que Dios nos ha dado. Es un tema muy necesario porque de aquí depende la vida que nos ha dado Dios en Cristo, el disfrutarla, el cumplirla y en dar los frutos que Él espera de nosotros. Dios nos ha dado a todos los cristianos una conciencia nueva, una conciencia perfecta, es decir, completa y apta para hacer las cosas que a Dios le agradan. Una conciencia capaz de conocer a Dios, además capaz de entender el propósito por el cual Dios lo ha hecho. Es una conciencia capaz de conocer la buena voluntad de Dios y vivir en ella. Veremos la parte de Dios y la parte de los hombres. En otras palabras, consideramos las dos partes para poder realizar con esmero, con amor, con propósito, la parte que nos corresponde. No olvidemos que el entendimiento de los hombres fue dañado terriblemente por el pecado desde el principio, desde el mismo principio de la vida del hombre. Fue incapacitado para conocer a Dios. El testimonio bíblico a lo largo y ancho de la Biblia a esto se refiere, que el hombre no entiende, que no busca a Dios, que todos se desviaron y que aún se hicieron inútiles. La Escritura dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ya he explicado yo bastante esto, cómo es que el hombre originalmente conocía a su Creador. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está el punto de lo que vamos a estudiar, el razonamiento, la conciencia. Se envanecieron los hombres en esa parte y su necio corazón fue entenebrecido. Yo dije en el estudio pasado, citando esta escritura, que el foco de la luz se fundió. El hombre con una conciencia dañada, que es la parte racional que Dios ha hecho y que lo hace maravillosamente importante, fue destruida por el pecado. Y de esta manera los hombres han crecido en este mundo y han llenado, han poblado este mundo en las tinieblas. Por eso la Escritura y Cristo mismo habló mucho de la luz. Él dijo que Él era la luz del mundo y que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen frente a la luz. Lo que estamos viendo, a manera de fundamentar nuestro estudio, es que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Las primeras bendiciones que Dios les otorga a los que obedecen su evangelio, vienen enseguida algunas de ellas. La primera es: les perfecciona la conciencia a todos los que le obedecen. Para esto derramó Cristo su sangre. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto sacrificio, o tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Notemos esto. Los hombres, como he dicho, desde que fueron dañados por el pecado, vivieron en el mundo sin Dios, aun cuando Dios no dejó de comunicarse con ellos por medio de los profetas y de diversas maneras en el Antiguo Testamento. Pero todo aquello apuntaba a un futuro. Todo esto fundamentado en un plan que Dios hizo para la redención del hombre. Un plan en el cual Dios se proponía salvarlos a todos, rescatarlos a partir del entendimiento, de la mente y del corazón, que es donde hizo gran desastre el pecado y la muerte. Y aquí en lo que estamos, tiene como contexto el que el pueblo de Israel por muchísimos años vivió dirigido por la ley que Dios le otorgó a través de Moisés y con un templo en la ciudad de Jerusalén. Inicialmente fue el tabernáculo en el desierto, y con un sistema de adoración, un sistema sacerdotal, por el cual se ofrecían múltiples sacrificios, y todo en búsqueda del perdón y de la limpieza de la conciencia de los hombres. Pero en ninguna manera tales sacrificios fueron suficientes para lograr esta limpieza de conciencia que era urgente, porque sencillamente la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacer tal trabajo. Llegando Cristo, las cosas cambiaron. Y esta es la bendición que se nos ha dado. A partir de aquí las cosas cambiaron. Y lo que yo ahora me propongo es que tengamos razón, que tengamos conocimiento, que seamos conscientes realmente de estas cosas, que las conozcamos y las vivamos a plenitud, que las disfrutemos, que no las ignoremos. Dice otra vez el verso 12 de Hebreos 9, o mejor desde el 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Los bienes venideros eran a partir de los profetas, se anunciaban a futuro. Esos eran los bienes venideros, es decir, Cristo con todas sus bendiciones. Y estando ya presente, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho no de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros como se hacía en el antiguo pacto, sino por su propia sangre. Ahora, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, en el cielo mismo, no en el tabernáculo terrenal, no en el santuario terrenal, en el cielo mismo, habiendo obtenido eterna redención. Importantísimo. Y luego nos va a dar un ejemplo tomándolo del antiguo pacto. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, eso es lo que sucedía en el antiguo pacto, pues ahora dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Veamos esto cuidadosamente.
El ejemplo que nos puso en el verso 13, que es fundamental para lo que estamos viendo, su razón de este ejemplo nos la da a manera de interrogante aquí en el verso 14. Pues si en el Antiguo Testamento se sacrificaban los animales y por la ceniza de una becerra alazana se purificaba el exterior de los hombres de las inmundicias de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, ya no sangre de becerros ni de machos cabríos, la sangre de Cristo, y luego aclara, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Lo que quiero aclarar aquí es que los becerros, los machos cabríos y todo lo que en el Antiguo Testamento se ofrecía y se sacrificaba, era llevado frente al altar por los sacerdotes, los encargados de ese culto. Pero en este caso, vea usted, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno, al Señor Jesús, por así decirlo, lo ofreció el Espíritu Eterno delante de Dios. No fue llevado por un sacerdote humano al sacrificio. Mediante el Espíritu Eterno que estaba en su corazón, se ofreció a sí mismo. Claro, guiado por el Espíritu Eterno que estaba en él, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Ve usted la diferencia entre una cosa y otra? Entre lo antiguo y lo nuevo. Bueno, pues esa sangre de Cristo en ese único y verdadero sacrificio dice, limpiará vuestras conciencias. Note usted, era el propósito y es el propósito hasta el día de hoy. Limpiar las conciencias de las obras muertas para que los hombres podamos servir al Dios vivo. Ahí está la solución al problema del hombre, al problema del razonamiento, del entendimiento del ser humano. Cristo se entregó en sacrificio para terminar con la conciencia pecaminosa de los hombres y dar a los hombres que lo obedecen una conciencia nueva. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino, dice allí, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Le explico un poco. El bautismo que corresponde ahora lo explica porque viene hablando el escritor de un juicio que Dios efectuó en la antigüedad por medio de un diluvio, en el cual el mundo pecaminoso de aquel entonces fue destruido con agua, en el cual solo 8 personas fueron salvas. Y lo explica esta escritura que fueron salvas por agua, porque estaban en el arca que Noé construyó. Pero a manera de ejemplo lo dijo, porque ahora dice el bautismo que corresponde ahora a esto, a lo que se refiere al Evangelio del Señor Jesucristo, nos salva. Y dice, pasando adelante del paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Porque en el bautismo en Cristo está el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Y el que se bautiza en Cristo, esto es lo que sucede, es lo que hace. Pero lo que le estoy explicando aquí es que el bautismo que nosotros en Cristo realizamos a través del agua no es para quitar las inmundicias de la carne. Es para, como dice aquí, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto está hermosísimo. El bautismo, digámoslo así, tiene como fin el bautismo en Cristo, su gran propósito, yo diría el propósito primario es la aspiración,
En el griego da varias figuras. Es la adecuación de una buena conciencia. Es, inclusive, llega hasta significar que es la demanda, que es lo que los hombres necesitan para poder volver a Dios, para poder estar con Dios, para poder servir a Dios. Esto es maravilloso, es importantísimo. El bautismo tiene ese propósito: corregir, perfeccionar, limpiar la conciencia del ser humano que se arrepiente y que se convierte a Cristo, de su conciencia pecaminosa a una conciencia nueva. Lo llama aquí una buena conciencia hacia Dios. Ahora sí, después de esto está en condiciones, está perfectamente preparado para servir a Dios, con una conciencia nueva. Ahora, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta escritura también tiene como contexto inmediato los sacrificios de los antiguos animales, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban el pecado, y los que practicaban este culto no podían ser perfeccionados de la conciencia, que es donde estaba dañado el hombre. Entonces todo esto apuntaba al futuro, y estando presente Cristo, con la sangre de Cristo, esto se corrige. Le explico un poquito. El bautismo que corresponde a esto, al Evangelio, nos salva, el bautismo en Cristo. Claro está que no es para la inmundicia de la carne, sino para la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos atestigua a manera de, voy a decirlo así, de refuerzo, un argumento bien sólido. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos atestigua? Que el Señor Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y dónde sucedió esto? En el bautismo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces lo que yo busco es que quede claro que todos los que han obedecido el Evangelio han sido perfeccionados en su conciencia. Es decir, una conciencia completamente limpia por la sangre de Cristo y capaz de hacer la voluntad de Dios. Porque ya no tiene el problema del pecado, ya fue corregido su pecado, ya fue limpiado, ya fue perdonado. Y sigue diciendo, este es el pacto que haré con ellos, decía la profecía. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dígame usted, si el hombre ha sido, como estudiamos ya arriba, su conciencia recibió la aspiración de Dios en la sangre de Cristo. Ahora Dios puso sus leyes ahí, puso sus sagradas escrituras, están realmente, debemos de entenderlo por fe, están puestas, están al alcance para que sea usado todo en el razonamiento del hombre, en el nuevo razonamiento, para el servicio a Dios. Este es el pacto, decía la escritura antigua, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y dice el Espíritu Santo, pondré mis leyes en sus corazones. Esto es un hecho que Dios ha llevado a cabo en cada cristiano.
y en sus mentes las escribiré. La conciencia que ha sido reconstruida, por así decirlo, o regenerada o limpia, que ha sido santificada con la sangre de Cristo, ha recibido esta gran bendición de Dios. Las leyes de Dios, las leyes del Dios eterno, escritas en sus mentes y en sus corazones. ¿No se le hace a usted que al cristianismo actual nos falta muchísima reflexión en estas cosas? Aquí se requiere fe y conocimiento, pero si no se toma en cuenta debidamente, no va a haber un verdadero resultado, no se va a dar un verdadero beneficio. Pero este es lo que Dios nos ha hecho nueva conciencia y nos ha dado grandes bendiciones, y añade el Espíritu Santo aquí: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Basta con una sola ofrenda que Cristo hizo para perfeccionar para siempre la conciencia del hombre que así lo quiere. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, además de perfeccionada la conciencia y de estar hecha en condición de conocer y de servir a Dios, se le ha dado también esa bendición: la libertad de entrar al lugar santísimo, al cielo mismo. Y esto fue por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es grandiosísimo. Cristo es sumo sacerdote ante Dios sobre su iglesia, que es su casa. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, vea usted, purificados o limpios los corazones de mala conciencia que eran hasta que la persona recibió el bautismo en Cristo, hasta que fue santificado y limpio con la sangre de Cristo. Entonces, lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la realidad del Hijo, de la hija de Dios. Dios hace a los cristianos con una nueva conciencia, está por demás claro, como lo hemos dicho, y lo hace a la imagen de Cristo. Vea usted los enfoques que le vengo dando a este estudio, porque lo requiere, lo demanda, porque es sumamente necesario este conocimiento. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue el plan eterno de Dios. Y ahora esa es la realidad aquí en este mundo, lo que acontece en todos aquellos que obedecen a Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hechos nuevas criaturas, pero a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Una conciencia completamente diferente. Dios llena la mente y el corazón de cada uno de sus hijos con su Santo Espíritu. Todo esto que le vengo diciendo son cosas muy trascendentales. Todo esto está mucho más allá de lo que físicamente estamos acostumbrados a oír o a saber. Todo esto es espiritual, es celestial y es eterno. Dice aquí: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Ya por demás está aquí recordarlo bastante, lo he dicho, que nosotros en otro tiempo, como el mundo ahora, estábamos en tinieblas en cuanto al conocimiento de Dios.
en cuanto a la capacidad de razonamiento, de entendimiento. Era nula nuestra capacidad para saber estas cosas. Y de allí el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, y el propósito de ello es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo esto no lo tiene el hombre del mundo, es decir, el que no ha obedecido el Evangelio, pero es una bendición que Dios ha puesto aquí en Cristo para el beneficio de todos. No es porque no haya salvación, no es porque Dios no haya hecho lo necesario para salvar al hombre. Es el hombre endurecido que no quiere saber nada. El hombre está tan acostumbrado a esta vida terrenal, ama tanto esta vida terrenal, y ni siquiera se ha dado cuenta que este mundo va a ser destruido, que va a ser quemado con fuego al final de los tiempos, y que va a ser todo destruido. ¿Por qué? Porque este no es el mundo que originalmente creó Dios, ni el hombre vive la vida para la que fue hecho. Toda la forma de vida que hoy tenemos en la sociedad mundial es la vida que los hombres han inventado y han traído. Recuerden que hemos dicho que el escritor de Eclesiastés, allá en su capítulo 7, verso 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, es decir, absolutamente apto para vivir la vida de su Creador. Pero ellos, los hombres, buscaron muchas, pero muchísimas cosas malas. Ellos buscaron cosas de muerte, cosas no agradables delante de Dios. Muchas perversiones. Y luego dice aquí, lo que ya he explicado, que resplandeció en nuestros corazones la luz para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto, una bendición dada y abierta delante de todos para que la vivamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que es el cuerpo físico, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo esto ha sido obra de Dios. Por su gran amor que ha tenido para con nosotros, ha hecho todo esto. Para muchos, difícil creerlo, pero para nosotros, nada difícil, porque Dios es el Todopoderoso, y Él es amor, y Él es justo, y Él es bueno, y Él ha tenido a bien hacer estas cosas y dárnoslas a conocer a los que creemos en Él. Dios perfeccionó la conciencia, como ya lo hemos dicho, de sus hijos con grandes propósitos. Aquí lo vuelvo a citar para ver un poco de estos propósitos. El primero, para que sus hijos, sus hijas, se transformaran en la misma imagen en que Él nos crió. Vimos que a los que llamó, a los que conoció, los hizo también conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en esa imagen, en ese carácter, para decirlo un poquito más aclarado o más propiamente, la imagen con el carácter, para que estos pudieran crecer en el mismo conocimiento y en la misma vida que Dios les ha dado. Dice aquí: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué es lo que vemos nosotros descubiertamente? La gloria del Señor, porque así se nos hizo, con esa libertad. Pero dice aquí, somos transformados de gloria en gloria. Para eso nos perfeccionó las conciencias del Señor, para que fuésemos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor que ha hecho morar en nosotros.
Esto es muy, pero muy valioso y muy grandioso. Si usted se fija, todo ha sido obra de Dios. A nosotros nos corresponde solamente saberlo, creerlo y vivirlo, obedecerlo. Pero a nosotros no nos cuesta gran cosa porque no hay sacrificios enormes que tengamos que hacer. Olvídese de penitencias, de sacrificios costosos y cosas por el estilo. No, solo que se requiere un corazón bien dispuesto a obedecer lo que el Señor nos dice. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos, aunque dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La conciencia, el entendimiento, cada día más renovado en la misma imagen que Dios nos creó. Para que la vieja, en segundo lugar, el Señor perfeccionó nuestra conciencia, para que la vieja naturaleza, porque aquí estamos en este cuerpo todavía, pero nuestras pasiones de la carne pecaminosa fueron crucificadas con Cristo. Pero a mucha gente de alguna manera, los ha sorprendido la carne con sus pasiones y deseos. Algo así como que volvió a tomar vida esa naturaleza que fue sacrificada con Cristo. Dice aquí, para que la vieja naturaleza no nos sorprenda. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que nadie quede viviendo en él porque le va a ir mal, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mandamientos, como he dicho muchas veces, que son fáciles de hacer si se entienden y si se sabe lo que es realmente el mandamiento del Señor. Por ejemplo, el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se puede entender y cómo se puede estar seguro que esto es fácil de hacer? Muchas veces se oye por ahí el argumento de que no, esto no se puede hacer porque yo soy humano y como tal, solamente con ver, con pensar, con oír, ya pequé. No, cuando se entienden las cosas, esto se torna muy fácil, como el Señor lo dijo. Fácil y ligera su carga. Mire usted, renovaos es el mandamiento. ¿En dónde? En el espíritu de vuestra mente, es decir, ustedes, lo voy a parafrasear, a ustedes que Dios les ha dado una conciencia nueva, una mente nueva, un espíritu nuevo, tienen la capacidad, están en la posibilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente usen la mente nueva que Dios les ha dado. En el espíritu de vuestra mente, que es el espíritu renovado. Es más, el espíritu eterno que Dios ha hecho morar en nosotros. Y vestidos del nuevo hombre, ¿ven ustedes? Vestidos es sean, vivan, compórtense, piensen, actúen. Sean de acuerdo al nuevo hombre, no al viejo hombre. Pero si ustedes no ponen atención en esto, si no lo creen, van a seguir viviendo en la forma de vida del viejo hombre que está viciado a sus deseos engañosos. Aquí le aclaro, dice nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay dos palabras para nuevo en griego, se lo aclaro nada más para tener una idea. La primera que es kainos. Esto se refiere a una cosa nueva, pero no en el tiempo. Una cosa nueva que ya estaba ahí, pues, de mucho tiempo, pero no se había usado. Entonces, llega el momento en que se usa y es nueva en el darle uso, pero no es nueva
en el tiempo que fue creada. Pero la otra palabra que está usada aquí es neos. Neos es nuevo, pero nuevo, novedoso, algo que no existía antes. Es nuevo en el tiempo, en el momento. ¿Y qué es lo que se dice aquí? Vestidos del nuevo hombre, un hombre que nunca antes existió, un hombre que fue hecho, criado en Cristo Jesús, un hombre que vive una vida novedosa, una vida que antes no había conocido, nunca había vivido esa vida, es nueva, desconocida totalmente. Por eso, para que sus hijos ofrezcan sacrificios como a Dios le agrada. Permítame volver un poquito, se me faltó un poquito explicarle, abundar más en el verso 24 del 4, hablando de lo nuevo. ¿Se acuerda usted que el Señor les dijo que los hombres que envió al mundo iban a hablar nuevas lenguas y que iban a hacer obras maravillosas y que iban a tomar cosas mortíferas y que no les iban a hacer daño y tantas cosas que les dijo que iban a hacer a los apóstoles? Pues también Él dijo que iban a hablar nuevas lenguas, hablando de lo que le explicaba yo de neos. El día de Pentecostés, ellos hablaron en lenguas, pero todos los oyentes ahí testificaron y dijeron, les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido, sí. Pero los apóstoles eran galileos y ellos no hablaban esas 16 o 17 lenguas representadas en ese entonces ahí. Había judíos que habían venido de muchas partes, diferentes países, donde habían sido esparcidos años antes. Entonces, los hablantes hablaban lenguas nuevas, lenguas que nunca habían antes hablado, idiomas completamente desconocidos para ellos. Esa es la palabra que en un sentido más profundo significa el término nuevo. Entonces Dios quiere que nosotros nos vistamos, que seamos, que vivamos de acuerdo al nuevo hombre, al que Dios ha perfeccionado, al que le ha dado una mente nueva y un corazón nuevo, y no de acuerdo al viejo hombre. Por eso es importante. ¿Se acuerda que también en Romanos capítulo 8, verso 1 empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pero luego aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos que son salvos por Cristo Jesús, pero siguen viviendo en los deseos de su carne. Nunca haga usted eso. Pero entiende la razón por la cual yo enfatizo y quiero que se entienda bien estos puntos que Dios ha hecho. ¿A qué se refiere la nueva conciencia, el nuevo corazón, la nueva capacidad que Dios nos ha dado para entender? Aquí viene esto muy importante, mire. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchísimo argumentan los hombres, y hablo de los hombres de Dios, y muchas veces esto se pone como un imposible. La rogativa de Pablo, que lo hace desde lo más profundo de su corazón el hombre, porque dice, lo ruego por las misericordias de Dios. Y lo que él dice, que se presenten los cuerpos de carne y sangre del cristiano, en sacrificio vivo, en sacrificio santo. ¿Por qué? Porque este es el tipo, la clase de sacrificios que le agradan a Dios. El cuerpo de carne y sangre suyo y mío, cada día que nos reunimos a adorar, pero también todos los días de nuestra vida, pero cuánto más el primer día de la semana. Presentémoslo delante del Señor, delante de su trono,
como sacrificio. Presentémoslo, pero un cuerpo santo, vivo, porque el que está sucio de pecado está muerto. Pero aquí dice que lo presentemos vivo, santo, porque es lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿cómo hacer nosotros para lograr esto? ¿De dónde debemos nosotros de tomar fuerza, de tomar sabiduría para hacer o que sea posible esta petición que se presenta aquí? ¿De dónde nos agarraremos? ¿De dónde echar mano para poder lograr esto? Porque esto es lo que a Dios le agrada. Si muchos han dicho que el cuerpo jamás podrá estar limpio, que siempre estará en pecado porque somos de carne y sangre. Eso es lo que yo por mucho tiempo he tratado de luchar porque se aclare. El hecho de que usted y yo seamos de carne y sangre no significa que somos pecadores de ninguna manera. Mire esto. Para muchos sí lo es. Pero mire cómo se corrige esto si es que realmente necesita corrección. El verso 2. No os conforméis a este siglo, a la vida del mundo, porque ya he dicho yo hasta el cansancio que este mundo no es el mundo que originalmente hizo Dios, sino que mire lo que se nos pide: transformaos, una transformación de vida, de actos, de costumbres, de hábitos. ¿Cómo? Por el medio que Dios nos ha dado, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, como si Dios dijera, úsenla. Usen la facultad que he puesto en ustedes. Les he dado una mente nueva, completamente nueva y capaz de entender mi voluntad. Úsenla. Transfórmense en ese entendimiento. Usen esa mente, no la tengan de ociosa. No dejen llevar su mente en la mentalidad antigua, pasada, en la incredulidad, en la imposibilidad, en el que no se puede, que no, que todos somos pecadores. No piense así. Use la mente nueva que Dios le ha regalado. ¿Para qué? ¿Para qué usarla? Porque dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que podemos hacer y vamos a lograr lo que dice el verso 1. ¿Por qué? Porque la parte última del verso 1, usted lo tiene allí frente a sus ojos, dice que es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que está diciendo? Si usted somete a razón, a una justa razón de acuerdo a la voluntad de Dios, en cuanto a lo que Él pide que se le ofrezca para su adoración, algo que le agrade, le diré como dijo Habacuc, me presentaré a Jehová con 10,000 arroyos de leche, me presentaré con 10,000 sacrificios. No, Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Se decía el profeta al pueblo de Israel, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ahora, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere que le ofrezca como sacrificio el día de la adoración cuando me presento? Que le ofrezca mi cuerpo en sacrificio vivo, un cuerpo entregado a su servicio, entregado a hacer lo bueno, no a hacer el pecado. Un cuerpo completamente consagrado al servicio de Dios. La razón que Dios ha hecho nueva en mí, eso es lo que me dice. Eso es el dictado de mi propio corazón. Que sí puedo ofrecer mi cuerpo y todo mi ser, como dice la Escritura, en sacrificio vivo. ¿Cómo? Por medio de la renovación de mi entendimiento que Dios me ha dado. No por medio de mi jactancia personal, menos por medio de mi incredulidad. Así no funciona la vida en Cristo. Para que comprobéis, ve usted, renovándonos en la conciencia nueva que Dios nos ha dado,
podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entiende ahora todavía más lo que yo me propongo? Además, se nos dio una conciencia perfeccionada porque Dios quiere que sus hijos tengan acceso al trono de la gracia. Dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una conciencia vieja, no perfeccionada, no podrá nunca acercarse al trono de Dios porque no va a aceptarlo. Pero la conciencia nueva que Dios nos ha dado en Cristo es libre y es limpia y es agradecida con Dios, y ésta sí tiene acceso al trono de la gracia y alcanza la misericordia y el socorro oportuno de Dios. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario que es el cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, llevándonos a su sacrificio, para eso se ofreció Él. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, con todos esos puntos tan maravillosos que nos expresan la gran obra y las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, creamos esto y aceptémoslo y vivámoslo. Dice, acerquémonos ¿a dónde? Al trono de la gracia en plena certidumbre de fe. Aquí no hay lugar para incredulidad. Purificados los corazones, ahí está, de mala conciencia, a la basura o a la sepultura, esa conciencia vieja que no nos permitía ver la gloria de Dios ni acercarnos a Él, y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo nos llenó de luz, como ya lo hemos visto, la mente y el corazón desde el momento que Él nos llamó. Ya en sus predicaciones, entre tanto que estaba aquí en la tierra, Él anunciaba cosas como estas maravillosas. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y está llena sus predicaciones de esta enseñanza, la luz del mundo, la luz de la vida. Y acá se dice, porque en otro tiempo erais tinieblas todos nosotros, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No es gran cosa que se nos pida que vivamos en la luz, porque todo lo ha hecho Dios para que usted y yo podamos vivir esta vida. Como conclusión diremos que debemos aceptar que Dios nos ha dado una conciencia limpia en Cristo, pues el propósito de este mandamiento, dice la Escritura, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo lo que realmente era imposible en este mundo para los hombres. No había manera de vivir con un corazón limpio, o una conciencia buena, o una fe no fingida. Todo esto estaba dañado por el pecado. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo con esta gran bendición, y Él pudo purificarnos las conciencias y los corazones y hacernos todo nuevo. Ahora nosotros podemos vivir con un corazón limpio. Es el propósito del Evangelio. Y dice, podemos vivir con una conciencia buena, y también podemos vivir con fe no fingida. Esa vida ya no corresponde a los que han sido favorecidos por Dios. Luego dice más adelante, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia. Es un consejo maravilloso a todos los que Dios nos ha agraciado con lo que estamos estudiando. Mantengamos, guardemos la buena
fe que Dios nos ha dado y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos, como le digo, tienen por costumbre ignorar esto, no valorarlo, dejarlo en el olvido, desecharlo. Por esto es importante hablar de estas cosas y sobre todo meditar y estudiar y no permitir que nuestra conciencia se olvide porque ha sido renovada o ha sido hecha nueva. Vivimos la vida o vivamos la vida en Cristo, porque para eso estamos aquí. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí concluimos. Dios le ha hecho a usted, que es hija de Dios, y a usted, que es hijo de Dios, le ha hecho una nueva criatura, le ha hecho una conciencia nueva, le ha dado un nuevo corazón, le ha dado su Santo Espíritu para que more en usted, y por lo tanto usted y yo debemos de andar, como la Escritura dice, en novedad de vida, en una vida nueva. Una vida que hasta aquí para usted y yo había sido desconocida, porque no sabíamos vivir, o no podríamos jamás vivir la vida que a Dios le agrada y la vida que es en Cristo Jesús. Por eso la Escritura ahora dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, porque estamos en esa posibilidad. Hemos sido hechos aptos para vivir la vida que a Dios le agrada, completamente equipados, por decirlo así. Dios nos ha preparado, nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida que es en Cristo Jesús, en medio de este mundo de tinieblas, de pecado y de muerte. Nosotros hemos sido salvos y hemos sido puestos aquí para salvar o ayudar a salvar a los que están perdidos. Esto tiene grandes beneficios. Hagámoslo, no lo ignoremos. Que Dios tenga siempre, como lo ha tenido, cuidado y misericordia de nosotros, y que no nos permita olvidarnos de nada de esto. Muchas gracias, y si Dios nos lo permite, nos veremos en la próxima ocasión.